Esperanza y Amor, donde sabemos y le creemos al Señor que no saldrás igual. Bienvenidos a una escuela dominical más. ¿Cómo están? ¿Preparados? Bendecidos y preparados. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Parece que el frío espantó a algunos, pero vamos a empezar con los que estamos. Vamos a ponernos de pie y hacemos una oración para que el Señor dirija esta clase y sea Él el que hable a través de este siervo. Vamos a orar. Ayúdenme a orar y pídanle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y que nos guíe en todo momento. Padre bendito, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Qué privilegio, Señor, estar aquí, Señor, gozando, Señor, de este buen tiempo, gozando de tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que dirijas, Señor, esta clase, esta escuela dominical, Señor. Abre nuestros ojos, danos la luz, danos el camino, dirígenos en todo momento, Señor, que seas tú obrando, Señor, con tu palabra. Gracias te damos, Padre misericordioso, por cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos. A todos aquellos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Iniciamos, Señor, en tu nombre, santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues empezamos con el título de esta escuela dominical, La señal de su luz. ¿Tienes libro, Martín? ¿No tienes? Ahí te traigo uno. Prepárate porque te voy a hacer unas preguntas ahí. La señal de su luz, dice la idea central. Solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Aplicación para la vida. Piensa en un apagón repentino durante una tormenta nocturna. La casa se sumerge en una oscuridad total y de repente las cosas más familiares se vuelven sospechosas, amenazantes y confusas. Solo cuando enciendes una vela o una linterna, los contornos de la habitación vuelven a verse claros y la ansiedad comienza a disiparse. La luz no solo nos ilumina, sino que también da sentido y dirección en medio de la confusión. A menudo nos encontramos en situaciones donde nos sentimos perdidos y desorientados, buscando con desespero una chispa de claridad que nos guíe. Es en esos momentos que anhelamos una luz que pueda disipar la oscuridad y mostrarnos el camino correcto. En esta sesión exploraremos cómo Jesús trajo luz a la vida de un hombre ciego de nacimiento, transformando su oscuridad en una nueva realidad de claridad y esperanza, no solo para él, sino para todos los que tuvieron ojos para ver. Veremos cómo Jesús, siendo la luz del mundo, ofrece la verdadera visión y guía a aquellos que en él creen. Esa es la aplicación para la vida. Y cuando estaba leyendo la aplicación para la vida, se me vino un pensamiento que dice que Jesús trajo luz a la vida de un hombre ciego. Y estaba meditando que así como Jesús trajo luz a ese hombre ciego, así nosotros deberíamos de ser luz para los demás. Sin embargo, no, hablando de mi persona, no me considero
que soy luz en algunas áreas de mi vida. Por ejemplo, a lo mejor en el trabajo. Martín anda conmigo ahorita y él sabe que trato de siempre de abstenerme de decir cosas que no edifican, que no llenan, que hablan de mi mal testimonio, y trato de comportarme lo mejor que puedo. Pero sin embargo, nosotros también pudiéramos ser luz para alguien más. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y son luz allá afuera también. Pero qué padre sería que fuéramos luz para los demás, incluso con nuestras propias familias, amigos, vecinos. Era nada más algo que estaba meditando. Y como introducción les quería leer Juan 1, del 1 al 5, que habla del principio. Dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Era nada más como introducción. Yo sé que probablemente ya leímos el libro y sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice la pregunta número 1: ¿en qué aspecto de tu vida anhelas claridad o dirección? ¿Tenemos micrófono? Sí, adelante. Se me hace que yo le voy a dar el micrófono a la hermana porque es la que más lo usa. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Pues para mí, yo anhelo ser mejor persona. Claridad, que Dios me dé entendimiento para tomar decisiones correctas en mi vida. Dirección, estar constante en la palabra del Señor, porque Él es el único que me va a guiar en el camino correcto. Tengo en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él será dada. Amén. Amén. Por allá atrás la hermana levantaba la mano. ¿Qué aspecto de tu vida anhelas claridad o dirección? ¿En qué aspecto de tu vida? Hola, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues igual que la hermanita, yo en mi vida personal, ¿verdad? A mí me gusta pedir al Señor, ¿verdad?, la claridad y la dirección a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo es correcto, ¿verdad? A la hora de si estoy hablando con alguien que a veces necesita, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que yo pueda hablarle exactamente lo que el Señor quiere que le diga, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos una idea de lo que queremos platicarle a alguien y normalmente a veces no nos sabemos explicar o no nos sabemos entender, y a veces es como que, ay, yo quise darle un punto al hermanito, ¿verdad?, pero no pude llegar. Entonces, a mí, ¿verdad?, en lo personal me gusta solicitar la ayuda del Señor, que me aclare qué es lo que quiere que realmente diga con la persona correcta, ¿verdad? Y a la hora de tomar alguna decisión en cuanto a mi vida personal, mis hijos, mi matrimonio, pues que el Señor me aclare, ¿verdad? Saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, y si lo que va a venir en mi vida después, eso va a ser, me va a seguir permitiendo que pueda seguir sirviendo al Señor o no, ¿verdad? En ese aspecto es en la que a mí me gusta o me gustaría tener un poco más de claridad y dirección de nuestro Señor. De parte del Señor. Amén. Amén. La dirección a la luz de la palabra. Y en nuestra vida espiritual es lo que tengo yo apuntado aquí.
Tengo un comentario, hermano. Amén. Gloria a Dios. Está muy buena la pregunta. ¿En qué aspecto de tu vida anhelas claridad y dirección? Pues en la vida del Señor, porque tenemos que buscar la dirección de Él. Pero les voy a contar lo que me pasó hace muchos años. Le oraba yo al Señor. Antes de hacer este comentario, quiero decirles una cosa que un pastor me enseñó, que nosotros tenemos que aprender a orar y cómo pedir, porque cuando no sabemos cómo pedir, las oraciones no pasan de aquí del techo, y es cierto. En una ocasión yo le pedí al Señor que me ayudara a sacar un pasaporte, pero yo no le especifiqué al Señor qué pasaporte, si mexicano o americano, y yo le estaba pidiendo el americano. Yo le decía al Señor que de alguna manera nos ayudara para arreglar. Sí me llegó el pasaporte mexicano. ¿Por qué? Porque no le especifiqué al Señor. No hice bien la oración. Ujú. Él me contestó y me dio el pasaporte mexicano. Entonces es donde el pastor me dice, es que hermana, no sabemos pedir. No sabemos cómo pedir. Necesitamos saber pedir. Porque cuando no sabemos pedir, las oraciones no pasan de aquí del techo. Amén. Amén. ¿Alguien me quiere ayudar con Juan 9:15? Sí. Juan 9:15, sí. Dice el título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Yo subrayé aquí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él o en mí o en Arturo. Comentaba ayer que por lo que pasó de su enfermedad, y pues aquí está la respuesta, es para que se manifieste la gloria de Dios en cada uno de nosotros, pero es difícil entenderlo cuando estamos pasando un proceso, ya sea de enfermedad o de cualquier otra aflicción, ¿va? Y a veces es para eso, pero lamentablemente no lo vemos así o no lo entendemos, y en lugar de glorificar al Señor empiezo yo como personal a fallar y a renegar y a preguntarle a Dios por qué. Pero es para que las obras de Dios se manifiesten. Dicen los comentarios: Jesús y sus discípulos encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En Juan 9:2, ahí lo tenemos arriba. Esta pregunta refleja una creencia o superstición común en la cultura judía. Yo creo que en la judía y en todos lados, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo que allá de donde yo soy siempre pasaba algo y decía: algo hizo este hombre, que no, o sea, no le está pasando nada más por pasarle, ¿va? Algo hizo mal, o algo, no sé, algo robó. Algún pecado está pagando. Un pecado está pagando. Y algo de lo que me estaba acordando que mi mamá siempre decía, dice: cuando no nos llueve, nos llovizna. Y total que siempre, pero ahora que estamos en Cristo entendemos muchas cosas. Era común en la cultura judía en aquella época, asociaba la enfermedad y las incapacidades
con el pecado individual o generacional. La pregunta de los discípulos también muestra curiosidad sobre la causa del sufrimiento, así que con honestidad ellos traen sus dudas a Jesús para que Él se las aclarara. Sin embargo, Jesús rompió con sus paradigmas y les ofreció una perspectiva diferente, desviándose de la búsqueda de culpables para enfocarse en el propósito divino detrás de la situación. Jesús le explicó que no fue el hombre ni sus padres quienes pecaron, con el propósito de disociar el pecado de su condición. No era que el hombre o sus padres nunca pecaran. Jesús establece la voluntad de Dios. Se lleva a cabo incluso por medio de este tipo de situaciones para que las obras de Dios se manifiesten. Con esta respuesta, Jesús redefinió la percepción del sufrimiento, las enfermedades y la incapacidad, enseñando que no siempre son una consecuencia directa del pecado. En lugar de buscar culpables, Jesús enseñó que las dificultades suelen ser oportunidades para que la gloria de Dios se revele. Este enfoque transforma la manera de ver las adversidades, sugiriendo que pueden tener un mayor propósito dentro del plan soberano de Dios. Esta idea se complementa con Romanos 8:28, donde Pablo escribe: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después Jesús reenfocó esta situación en torno a sí mismo, enfatizando la urgencia de su misión y la importancia de aprovechar el tiempo que tiene para cumplirla. La noche simboliza un tiempo en que la oportunidad de obrar se habrá acabado, destacando la necesidad de actuar mientras haya oportunidad, es decir, mientras Jesús esté disponible para revelarse. Así Jesús se presenta como la luz del mundo, afirmando su identidad y estableciendo su rol en traer luz, claridad y revelación a la humanidad, como también lo hará a continuación con el hombre ciego. La pregunta número 2 dice: ¿alguna vez has sentido la luz esclarecedora de Jesús? ¿Alguna vez has sentido la luz esclarecedora de Jesús? Yo creo que todos, en algún momento. Yo, gracias a Dios, no he pasado por ninguna cirugía, ninguna enfermedad. Hasta ahorita el Señor me ha cuidado, pero yo sé que muchos de aquí han pasado. Lo platicábamos anoche en la reunión de varones, cómo el Señor los ha fortalecido y los ha sacado y los ha librado, y aquí están para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y yo creo que Arturo es uno de ellos, Martín, yo creo que hay más, pero de los que conozco y sé que el Señor los ha sanado, pues son ellos. ¿Alguien quiere responder la pregunta? ¿O continuamos? Bueno, sí, la pregunta es: ¿alguna vez has sentido la luz esclarecedora de Jesús? Que en muchas ocasiones en este pasaje, en este versículo y esta historia que sucedió, vemos como los discípulos que estaban con él le hacen preguntas que tal vez por la cultura, como decir, por la cultura tenían ellos muy arraigada, como la tenemos nosotros y como la tengo yo. Amén. Y decías tú, muy asertivo en ese punto de vista, en el momento de la enfermedad, el por qué a mí, el vivir esas cosas que yo no entiendo aún y no entendía en su momento, pero esa luz de Jesús ha esclarecido grandes cosas que tal vez era que yo estaba destinado
la voluntad de Dios es que yo estuviera aquí. Amén. Y muchas veces la resistencia a eso es como esa cultura de decir, bueno, ¿qué pequé? ¿Qué hice mal? Hablábamos ayer de lo que platicamos, tenemos ya una predisposición a lo que es bueno y lo que es malo, a lo que la cultura nos ha hecho y la tradición que hemos tenido y seguido. En este caso, la luz que me ha esclarecido Jesús en muchas ocasiones ha sido, por supuesto, en mi enfermedad, pero va revelando mucho más cosas en la palabra de Dios. Lo mencionaba también ayer. Entre más estudio la palabra de Dios, más pequeño me siento, porque me siento más ignorante. Y pues ese enamoramiento que también hablaba el pastor, y sentir esa paz que nos mencionaba también el hermano Raúl, y esas reuniones de ayer nos sirven mucho a nosotros, porque estamos en el mismo camino, en el mismo sentir, y en esta ocasión la pregunta es, la respuesta mía es sí, en muchas ocasiones, pero sobre todo día a día me sigue creciendo, y lo que falta, espero algún día entender todas las cosas que me suceden. Amén. Amén. Dice en Juan 9, 6, 11. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Y van a decir que quiero hablar de mí nomás, pero estaba meditando en el pasaje y me quedo pensando que mucha gente habla de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Yo porque he escuchado y a veces oigo comentarios y dice, pues no es este el que andaba borracho, quién sabe, hace un tiempo. No es este el que aventaba puras víboras y serpientes. No es este el que andaba con una y con otra. A mí en lo personal me tocaron esos comentarios. Yo me vine de mi tierra y ya no regresé, pero desde allá llegaban hasta acá los comentarios y decían, si este era el que andaba aquí, vuelta y vuelta, andaba borracho todos los días. Entonces, como a veces la gente no cree, como aquí los que conocían a este hombre decían, no puede ser, si estaba ciego. Sí, pero el Señor lo sanó, el Señor le abrió los ojos, así como nos los abrió a nosotros, que teníamos ceguera espiritual, así, pero así yo creo que de todos en algún determinado momento, pues han dicho, oye, pero le gustaba mucho andar para arriba y para abajo, ¿y ahora qué pasaría? Amén. Gloria al Señor. El comentario dice, Jesús tomó una acción concreta para sanar al hombre ciego de nacimiento. Escupió en tierra e hizo lodo con saliva y ungió los ojos del ciego con el lodo. Luego le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre fue y se lavó y regresó pudiendo ver. Jesús simplemente pudo haber dicho que los ojos del ciego se sanaran y así habría sido, pero escogió hacer algo inusual formando lodo con su saliva. Tal vez esto haría eco
de la creación en las personas alrededor. En Génesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo. Dice entonces, Génesis 2:7, dice entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y aquí Jesús usa el polvo para traer sanidad. En el estanque de Siloé en Jerusalén era un lugar significativo que se utilizaba para rituales y purificación, lo que resalta la purificación y renovación que Jesús ofrece. Los que conocían al hombre ciego comenzaron a cuestionar lo sucedido. Algunos comenzaron a dudar sobre lo que estaba viendo, incluso dudando la identidad del hombre. Decían, a él se parece. Esta reacción muestra la sorpresa y la incredulidad de la gente ante el milagro tan extraordinario. La transformación del hombre de un mendigo ciego a alguien que puede ver es tan radical que algunos no pueden creer que sea la misma persona. Los milagros de Jesús desafían las expectativas y las creencias establecidas, obligando a las personas a reconsiderar sus ideas sobre el poder de Dios y su intervención en el mundo. Lo sobrenatural asusta a las personas y éstas prefieren aferrarse a sus conceptos antes que aceptar que están siendo testigos del poder de Dios. El hombre que fue sanado confirmó su identidad diciendo, yo soy. Le preguntaron cómo fueron abiertos sus ojos y él respondió destacando la simplicidad y el poder del milagro de Jesús. No se requería una fe compleja o rituales elaborados, sino simplemente la obediencia a la palabra de Jesús. La sanidad del hombre también es un testimonio poderoso de la identidad y autoridad de Jesús como el Mesías. El testimonio personal del hombre y su transformación física son pruebas irrefutables del poder de Jesús. La fe y obediencia a la palabra de Jesús llevan a una transformación completa, tanto física como espiritual, demostrando que Él tiene el poder de renovar y restaurar vidas. Y dice la pregunta número 3, ¿qué rol cumple la obediencia para recibir la iluminación de Jesús? ¿Qué rol cumple la obediencia para recibir la iluminación de Jesús? Yo tengo aquí un comentario mientras alguien se anima. Dice, la primera es la obediencia de la obediencia demuestra que Dios es digno de toda alabanza. La obediencia nos prepara como personas para la vida eterna. La obediencia alinea a las personas con la voluntad de Dios. La obediencia refleja un corazón verdaderamente devoto a Dios. La obediencia significa una relación, confianza y sumisión y amor con Dios. Juan 14:23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada juntos. Amén, hermano. Bueno, ok. Dice, ¿qué rol cumple la obediencia para recibir la iluminación de Jesús? Pues nos hace ver que la obediencia nos abre los ojos espirituales. Antes de ver físicamente, el ciego dio un paso de obediencia. Amén. Así también cuando obedecemos a Jesucristo, incluso sin entender todo, se nos empieza a revelar más claramente quién es Él.
Obedecer es un acto de fe. El ciego no pidió explicaciones, solo hizo lo que Jesús dijo. A veces Dios nos pide pasos que parecen simples o lógicos o ilógicos, pero en la obediencia hay revelación. Amén. Y la obediencia nos muestra la disposición. Dios no forza su verdad. Él se revela más a quienes están dispuestos a seguir su voz. Es que la obediencia es fundamental. Si ustedes se fijan, Él sanó al ciego, pero no lo sana inmediatamente. Le dijo, ve y lávate. Si Él no ha obedecido, muchas veces nosotros pedimos un milagro, pero lo queremos ya así. Ya Dios, esto, dámelo. Pero nosotros sabemos qué son las guías de la Biblia. Y sabemos a quién tenemos que clamar, como dice, clama a mí que yo te responderé. Ya lo habíamos dicho, lo dije en la vez pasada. Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, a quién le clamamos, pero nosotros debemos de obedecer. Nos dice congrégate, nos dice ora, nos dice. Entonces, si obedecemos, tal vez el milagro ya está ahí, pero necesitamos hacer las instrucciones como el ciego. Dios ya nos puso este lodo aquí, debemos de ir y lavarnos para poder ver el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Y si no seguimos esas instrucciones, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos seguir las instrucciones. Él es todopoderoso. Y otra cosa es, Dios pues no usa los métodos convencionales. Él, como bien lo decías, Él usó lodo. Otra vez vuelve a usar lodo. O sea, Él lo pudo haber hecho con sus manos solamente ver, pero Él le puso una prueba de fe y pues tenemos que seguir en eso. Pues ese es el rol que pienso que es la obediencia. Es nuestra prueba de fe. Esa es mi respuesta. Amén. Amén. Así como dijiste tú, Mague, y dice el hermano Oscar, la obediencia nos lleva muy lejos. Yo puse aquí, la obediencia me lleva más allá de lo soñado. Es nomás creerle al Señor, no creer en Él, creerle. Y Él nos lleva más allá de lo soñado. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que el Señor me tuviera aquí. Nunca, ni por aquí me pasaba. Entonces es algo que yo le agradezco tanto al Señor. ¿Por qué? Porque son sus propósitos de Él, sus planes de Él son perfectos. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más obedecer. Amén. Amén. Analizando la pregunta de qué rol cumple la obediencia para recibir la iluminación, pues desde luego todo lo que está compartiendo nuestro hermano Mague, el sentido de las preguntas y del tema, pues tiene que ver con la dirección del Señor a través de la iluminación de su palabra, ¿verdad? Como dice el Salmo, que lámpara es la palabra de Dios en nuestro camino. Y no podemos omitir que en estos tiempos, algunos le llaman finales, que hay cumplimiento de muchas cosas, y una de esas cosas que se están empezando a cumplir es de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Ahora mismo, si usted se mete al YouTube, a las redes sociales, hay una cantidad de apóstoles, de profetas, y todos afirman ser la voz de Dios, pero tienen una cualidad, y es con la que se caracterizan las sectas. Que las sectas tienen un emisario aparte de la Biblia que nos van a compartir, que tienen un mensaje de Dios. Entonces habría que agarrar eso y añadírselo al canon bíblico, porque tendríamos que obedecerlo también. Y muchas de esas famosas voces que ellos traen revelación, que Dios me está diciendo que tienes un carro negro, un perro blanco y tantas cosas así, es como si tuvieran el celular de Dios. Y lo digo con mucho respeto, hermanos. Pero miren, rapidito, aquí con el permiso de mi hermano y el pastor, yo creo que tenemos como iglesia en general que volver a lo que es el verdadero avivamiento, que no son coritos, sino volver a los principios bíblicos. Y esto me recuerda que parece un sermón en Primera de Pedro, del capítulo 1, del 16 al 19. Ustedes luego lo analizan.
Yo he estado leyendo este pasaje hace tiempo y me gusta porque el apóstol Pedro empieza a decir que ellos han escuchado y han compartido acerca del poder y número 2, de la venida del Señor Jesucristo. O sea, son eventos que cambian vidas del poder de Dios, y la venida de Cristo cuando venga por su iglesia y los eventos futuros van a partir de nuevo la historia en dos. Dice que ellos lo han recibido directamente del Señor y lo escucharon con sus propios oídos, lo vieron con sus propios ojos, y después dice que cuando el Señor escuchó la voz, honra y gloria de Dios, y que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y después dice: y nosotros fuimos testigos, hablando del monte de la transfiguración, cómo el Señor también recibió nuevamente esa misma voz y ellos la escucharon. O sea, el apóstol Pedro bien se pudo haber jactado de que él escuchaba la voz de Dios directamente, el logión, como le llamaban en la antigüedad, que era Dios hablaba, y por eso los profetas decían: en la presencia de Jehová estoy y yo les digo esto, o en cuya presencia estoy, y recibían, porque todavía no tenían el canon como nosotros completamente, aunque ya había algunos escritos. Pero él se pudo haber vanagloriado, por así decirlo, en eso, ¿no? Alzado el cuello, pero él mismo todo lo filtra en algo y dice: pero tenemos también la palabra profética más segura. Y volviendo a la pregunta y al tema, dice: a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Bueno, en esta dispensación Dios ha dejado su voz principal y únicamente a través de la Escritura. Así que toda visión, yo creo, toda dirección extraordinaria, por así decirlo, que alguien quisiera traer con una nueva revelación para traer guianza al pueblo de Dios, pues desde luego es digna de duda y digna de desecharse si no está acorde a las Escrituras, porque la Biblia es el principal punto o el principal libro para iluminarnos y nosotros obedecer, para ahí aplicar nuestra obediencia. Lo quería comentar porque yo sé que todos vemos de repente predicaciones en línea y cada quien pareciera que agarra el predicador de su preferencia, ¿no? Pero se pueden poner en tela de duda, porque la Biblia es lo único que no podemos poner en tela de duda, a la cual podemos obedecer, y es la única garantía que tenemos que verdaderamente nos va a iluminar aquí y nos va a llevar a la eternidad como guía, ¿no? Amén. Es lo que quería comentar. ¿Alguien más? Pues sí, ya lo han dicho todo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús es el más importante como ejemplo de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y pues más que seguir obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? La confianza y la fe que tenemos en Él. Como dice en Juan capítulo 6 del 38 al 39, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Seguimos en Juan 9:30-33. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Lo subrayé porque ¿cómo el hombre sabía todo eso? ¿Va? ¿Ciego de nacimiento? ¿Con el puro oído? Sí. O sea, qué padre, va, que él tenía la respuesta, va, y les dijo: oye, ¿no saben ustedes que estudian? Tengo una respuesta para ese versículo. Dice: la religión sin amor se vuelve ciega.
Los fariseos se negaban a creer en el milagro porque Jesús sanó en el sábado. La religión vacía puede impedirnos ver a Dios obrando, cumpliendo reglas sin amor. Cumplir reglas sin amor puede llevarnos a juzgar y rechazar la verdad. Amén. Se me hace, como dice el versículo, maravilloso que alguien como este hombre ciego contestara de esa manera, ¿va? Es algo increíble. Es como si fueras ahorita a McAllen y le preguntaras a un hombre que pide dinero ahí y le hablaras de la palabra y él te contestara igual de la palabra, ¿va? ¿Cómo te sentirías? Sí, porque regularmente no tienen fe. Por alguna razón están ahí. Dice en los comentarios, el hombre que había sido sanado de su ceguera respondió con cierta ironía a la interrogación de los líderes religiosos, diciéndoles que si ellos eran los expertos y no sabían de dónde venía este sanador, él respondió: a mí me abrió los ojos. El hombre estaba perplejo. Su sanidad era una prueba evidente del poder divino, y el hecho de que los líderes no pudieran discernirlo resaltaba su ceguera espiritual, lo que decía el hermano Oscar ahorita. En contraste entre la claridad del hombre sanado y la confusión de los líderes, enfatiza la idea de que la verdadera percepción espiritual no depende del conocimiento religioso, sino de la experiencia directa del poder de Dios, experiencia provista por medio de la luz de Jesús. El hombre continuó diciendo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta declaración refleja una creencia común en el judaísmo. Dios escucha las oraciones de los justos y obedientes. Los líderes señalaban a Jesús como pecador, mientras que ellos se creían justos. Pero al hacer esta afirmación, el hombre insinuó que Jesús debe estar en alguna relación correcta con Dios, ya que Dios ha respondido a su favor. Proverbios 15:19 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Este conocimiento teológico del hombre sanado fortalece su argumento de que Jesús no puede ser un pecador, como sugerían los fariseos. La declaración del hombre también enfatizó que las obras de Jesús son una manifestación de su relación íntima con Dios. Finalmente, el hombre hizo una observación poderosa, destacando que nunca se había escuchado que un ciego de nacimiento fuera sanado. Este argumento es contundente porque se basa en la historia y la tradición judía, que no registra ningún milagro similar. Al señalar la singularidad del milagro, el hombre argumentó que tal obra solo la podría realizar alguien enviado por Dios. El testimonio del hombre sanado es una defensa clara y lógica de la identidad divina de Jesús, basada en la evidencia de su poder milagroso. Esto refuerza la idea central de la sesión, que los actos y palabras de Jesús revelan su origen divino y su misión trae luz y salvación al mundo. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor nuestro? ¿Cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor nuestro? O la pregunta 5. ¿Cuál es el propósito principal de la luz de Jesús? Oscar, lee el hermano Arturo.
Pregunta 4. ¿Cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor nuestro? Mi respuesta es por medio de fe y obediencia. En la sesión vimos que la sanidad del hombre también es un testimonio poderoso de la identidad y autoridad de Jesús como el Mesías. La fe y la obediencia a la palabra de Jesús llevan a una transformación completa, tanto física como espiritual, demostrando que Él tiene el poder de renovar y de restaurar nuestras vidas. La pregunta 5 es el origen divino de Jesús. Todas las señales de que era el Hijo de Dios, el Mesías, y la misión libertadora que tenía. Amén. Traer claridad y revelación a una humanidad cegada y en tinieblas. Esa es mi respuesta. Yo tengo aquí en mi respuesta, ¿cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo o alrededor de nosotros? Pues siendo luz del mundo, ¿no? O no del mundo, ya con nuestros vecinos y con nuestros familiares, yo creo que es suficiente. Nunca va a ser suficiente para el Señor, tenemos que trabajar, yo creo que más duro, ¿va? Pero debemos que empezar por nuestra Jerusalén, que es nuestra familia. Y Mateo 5:14 y 15 dice: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la pregunta número 5 dice: ¿cuál es el propósito principal de la luz de Jesús? Pues abrir nuestros ojos espirituales, poder ver más allá de lo que todo mundo ve o de lo que la gente común ve. Juan 8:12 dice: otra vez les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Amén. ¿Alguien quiere responder la pregunta o nos vamos ya al final? Está la hermana y yo. La pregunta 4 dice: ¿cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor nuestro? Pues es la misma respuesta, comportándonos imitando a Jesucristo para poder disipar eso. Y la pregunta número 4, ¿cuál es el propósito principal de la luz de Jesús? El propósito principal de la luz de Jesús es revelar la verdad y guiar al ser humano hacia la vida eterna con Dios. Dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Qué significa esto? Revelar quién es Jesús. Jesús es la luz que nos muestra cómo es realmente Dios, lleno de amor, verdad, gracia y justicia. Exponer la mentira y el pecado. La luz revela lo que está escondido en la oscuridad. Así Jesús nos confronta con la realidad de nuestro corazón, no para condenarnos, sino para sanarnos y restaurarnos. Amén. Que es lo que hablábamos, que nos vemos, nos refleja, que no estamos bien. A pesar de que nosotros tontamente todos pensamos que somos buenos. Todos nos creemos esa mentira. Amén. Guiarnos en el camino correcto. La luz de Jesús ilumina el camino de la vida. Sin Él andamos perdidos, pero con Él encontramos dirección. Y el último es darnos vida eterna. Su luz no solo alumbra esta vida, sino que nos conecta con la eternidad. Él no solo quiere que veamos mejor, sino que vivamos para siempre con Él. Amén.
La pregunta número 4. ¿Cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor de nosotros? Pues es creyendo en Jesús, en lo que Él vino aquí a la tierra para que nosotros estemos con su Padre. Y pues sigue la pregunta número 5 que va pegada. ¿Cuál es el propósito principal de la luz de Jesús? Pues su propósito es, como Él dijo en Juan 14, que Él se iba a preparar a la casa de su Padre una morada para nosotros. Entonces, yo pienso que ese es el propósito de su luz, irnos preparando para que nosotros llegáramos y Él nos abriera la puerta grande para nuestra salvación. Amén. Tenemos un minutito más. Ya, rapidito. Nomás recordarles que cuando nosotros somos salvos por Jesús, Él nos transmite la luz. Ya venimos a hacer luz en el mundo, en el hogar, en el trabajo. Pero a veces el pecado viene y nos hace que estemos nuestra lámpara debajo de la mesa donde no alumbra. Por eso tenemos que tener bastante cuidado de ser luz donde andemos. Cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, cómo vestimos. La vestidura habla mucho también. Son cosas que nosotros como seres humanos, el hecho de ver la persona, ¿verdad? Ya dices, porque mucha gente, yo me he topado en la tienda y al verla digo, esta persona es cristiana. O sea, qué bonito, ¿verdad? Que puedan decir de nosotros, ¿verdad? Porque somos la luz del mundo. El Señor desde el momento que nos salvó, perdonó nuestros pecados, los echó al fondo del mar, ya somos luz. Amén. Amén. Ponlo en práctica. Aplica lo aprendido. Dice, reflexiona, dedica un tiempo esta semana a reflexionar en los aspectos de tu vida donde sientes que hay oscuridad o confusión. Anota 3 de estos aspectos y considera cómo la presencia de Jesús podría traer claridad y dirección. Toma unos minutos cada día para pensar en esto y pedirle a Jesús que ilumine tu camino. Confía, identifica una situación específica en tu vida donde necesitas la guía de Jesús. Ora diariamente durante una semana y colecciona pasajes bíblicos que señalen esta necesidad, pidiéndole a Jesús que te dé su luz y claridad en esta situación. Testifica. Piensa un momento reciente en que experimentaste la luz de Jesús en medio de una situación difícil. Esta semana cuenta tu testimonio a alguien que esté luchando con la confusión o la oscuridad. Ofrécele tu apoyo, ora con ellos y anímales a buscar la guía de Jesús en su propia vida. Recordemos que la idea central es solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Vamos a terminar con una oración, si nos ponemos de pie.